Muy buenos días a todos y a todas. Estamos felices que estén hoy día en este encuentro con nosotras y nosotros, donde tenemos como fin principal el conocerlos, que nos conozcan y mostrarles la nueva malla de Ingeniería Comercial, mención Economía, que va un poco más allá de lo que conocemos de la economía. Es una malla que permite trayectorias individuales, una formación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Si estas palabras no les suenan, no se preocupen, porque eso es lo que vamos a hablar hoy día por los próximos 40 minutos o 30. Para comenzar este encuentro, invito a este escenario al director de la carrera de Ingeniería Comercial en Economía, el doctor Carlos Llévenes Ortega. Adelante, director. Bueno, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Supongo que no solamente vinieron a comer, a esperar el cóctel, así que les cuento de qué se trata en forma muy breve, de qué se trató el proceso de la confección de lo que tenemos hoy, porque empezamos hace más de 2 años en un trabajo muy colaborativo. Conversamos con empleadores que nos dieron la visión del mercado, graduados, también la visión interna y del mercado. Nuestros estudiantes, gran parte de lo que van a ver en el nuevo plan de estudios proviene de inquietudes de los mismos estudiantes, de ustedes mismos. Entonces, estamos muy agradecidos de esa colaboración, de la participación, que fue muy, muy grande. Y creo que todo el equipo del departamento también estuvo full time analizando cómo mejorábamos la estructura, cómo mejoramos la forma en que enseñamos. Y el consenso fue básicamente, cuando pensábamos respecto a qué hacer, qué cambiar, a qué llegar, básicamente de lo que se trata economía. Porque economía, bueno, aquí he visto estudiantes que los tengo en introducción a la economía, saben que la ciencia, la disciplina, se trata de la toma de decisiones. Y no solamente toma decisiones que involucran recursos, que involucran plata, sino que toma decisiones que involucran alguna disyuntiva, con ciertas restricciones. Y si ustedes se fijan en esa definición de economía, involucra áreas como la salud, el crimen, en todos los ámbitos hay decisiones a las cuales se enfrentan personas, gobiernos, empresas, etc. Es decir, economía como estudio es transversal a cualquier otra disciplina, o puede compartir intereses, estudios, lo que sea, con prácticamente la mayoría de las disciplinas que existen. Y eso es justamente lo que creemos que captura nuestro nuevo plan de estudios. Porque nuestra malla, la flexibilidad que tiene nuestra malla, permite que ustedes, si tienen intereses en matemáticas, en filosofía, periodismo, ingeniería industrial, ingeniería o leyes, o en cualquier facultad, o quieren seguir con un posgrado y ganar tiempo en hacer un posgrado, nuestra malla lo permite. Es la malla más flexible de la universidad, yo diría, en términos del estudio de economía, al menos de Chile, está en línea con las mallas europeas, Estados Unidos, etc. Así que no quiero darles más detalles, eso viene ahora, y los dejo invitados para que vean detalles justamente de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, mi nombre es Marisol Olivares, soy profesora del departamento y he participado profundamente en la formación de la línea de comunicaciones. Y por los próximos 3 minutos les voy a pedir que por favor
miren la pantalla porque les quiero presentar a algunas personas. ¿Saben quién es? Me imagino, ¿no? Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones. Aquí les presento a Ruth Porat, CFO de Google, o sea, la mujer que ve las platas de Google, considerada dentro de las 12 mujeres más poderosas según la revista Forbes y sexta según The Fortune. Sigamos. Perdón. Oye, ¿por qué me hace esto? El spoiler fue completo. Bueno, estas cosas pasan cuando presentan y en el mundo de las comunicaciones es súper frecuente. Y para eso yo siempre recomiendo recurrir al humor. Bueno, como les decía, Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Ruth Porat, la mujer de las platas en Google. Aquí es cuando me falla. Daniel Levy, presidente del Tottenham hace 25 años. Como me dijeron por ahí, un equipo que no ve mucho en el fútbol, pero que ve mucho en el mundo de los negocios. Es de las empresas, de las compañías más estables de la Premier League en Londres. Este señor, Ricardo Lagos Escobar, quien gobernó Chile entre 2000 y 2006 y quien, el profesor Patilo, dentro de una charla que mostró la semana pasada, nos mostró que fue uno de los presidentes que tuvo uno de los mayores crecimientos desde el 94 hasta ahora, junto con el presidente Piñera. Van a ver que no es coincidencia. Sheryl Sandberg, CEO de Facebook. Y este personaje que a mí me encantó, también me encantó ella. Daniel Oliver, un pésimo entrenador de básquetbol de la NBA, pero el hombre que cambió toda la estadística del juego del básquetbol. Cambió los puntajes, cambió las jugadas. Y dicen que creó la obsesión de la estadística en los deportes. Les recomiendo un paper, Basketball at Paper. Y finalmente, esta mujer que escapa de lo romántico, Marina Atshade, que estudió el rol de la mujer y las relaciones de pareja. ¿Qué se imaginan ustedes que pueden tener en común estos personajes? ¿Y por qué los presenté ahora? ¿Por qué? A ver. ¿Más fuerte, más fuerte? Dicen que se comunica en coro, Son economistas. ¿Sabían ustedes o no que son economistas? Y la verdad es que muchas veces asociamos la economía... No me falles, por favor, presentador. ¿Me está fallando de nuevo? No. ¿Viste? Me falló. Muchas veces asociamos, ¿cierto?, la economía con esto, con las finanzas, que por supuesto los negocios son pilares de esta formación. Pero, como dijo Mick Jagger, conocido no solo por hacer Satisfaction, sino que por llevar una premisa de la economía al mundo de la música. Donde está la demanda, estamos nosotros. Y no solo la economía, como les digo, es negocio. También es esto. Les presento a Muhammad Yunus, economista, fundador de Bank to the Poor en Bangladesh, que hoy tiene presencia en gran parte del mundo. Economista que no ganó el Nobel de Economía, fue mucho más allá, ganó el Premio Nobel de la Paz. Esther Duflo, una mujer que ha llevado la economía experimental para solucionar problemas sociales en países en vías de desarrollo. Economía experimental. ¿Ustedes sabían que los economistas hacen experimentos? ¿Sabían? ¿Sí? Yo me enteré hace poco, la verdad. Y estos experimentos sociales permiten tomar las mejores decisiones. Porque la economía, como decía el director, de eso se trata. Tomar decisiones, elegir una por sobre otras, ¿no? Y estas decisiones que impactan desde una comuna, ¿cierto?, una ciudad,
un país o el mundo completo, como lo hace el Banco Mundial o el BID. Y esta malla, miren que miramos en grande, esta malla permite ir mucho más allá del concepto propio que asociamos en la economía, como las finanzas, ¿cierto?, los negocios o la academia, sino que tomar decisiones en estos ámbitos a través del desarrollo de trayectorias individuales y su propia formación. Aquí son sus decisiones, como en la economía, lo que podría primar. Y para conversar un poco más de esto, quiero invitar a este escenario a dos profesores bastante queridos por nosotros y nosotras. El profesor Orlando Balboa y el profesor Emiliano Fuchs. Adelante, por favor. Muy buenos días, Orlando. Tomen asiento. Oigan, bueno, estamos todos con los micrófonos bien puestos, ¿o no? Ya, activemos el switch. Esperemos y... Ahora sí, ahí está. Se escucha, ¿no? Sí. Primera vez que no me falla el proyector. Cuénteme, señor Orlando Balboa, ¿qué características tiene esta nueva malla? Bueno, si ustedes... Bueno, buenos días a todos y todas. Y pueden ver la malla. Una de las características que uno nota acá, yo creo que mejor me voy a parar porque... Sí, bueno, excelente, pues. Formación de profe, se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, se dan cuenta, no solo tienen una buena formación sólida de los fundamentos de la economía, micro y macro, sino también tiene que ver con flexibilidad. Hay una enorme cantidad de electivos. De hecho, hay 14 electivos que básicamente les van a permitir a ustedes guiarse por la trayectoria que a ustedes más les gusta en la economía. Recuerden que la economía, tal como decía el director, es básicamente multidisciplinaria, incorpora muchos conocimientos de otras áreas, de las ciencias sociales, incluso de las matemáticas, ¿no es cierto?, de las ciencias políticas, de la ciencia de datos, y muchas de estas áreas que uno puede ser que son afines y otras, como la psicología conductual, ¿no es cierto?, pueden ustedes ir tomando estos electivos porque les va a dar a ustedes una trayectoria en base a lo que a ustedes más les interesa en la economía y también lo que ustedes les encuentran que tienen ciertas habilidades. Pues los alumnos tienen habilidades natas muy distintas, ¿no es cierto?, lo que uno llama en economía ventajas comparativas, y eso les va a ir permitiendo, digamos, con esta malla, ¿no es cierto?, ir canalizando su inquietud y sus habilidades hacia lo que más les gusta. Yo creo que eso es una de las cosas más rescatables dentro de esta malla. Además está reforzada todo el área de comunicación. Los economistas, fíjense que somos también comunicadores sociales. Los economistas, tanto que hablan, que se dedican a la política pública, con los ministros de Hacienda, ¿no es cierto?, de Economía, o los consejeros del Banco Central, como también los CEO que ustedes vieron, ¿no es cierto?, tienen que comunicar al público. Entonces, esto es un área que destaca mucho la malla. De hecho, aquí tenemos una profesora especialista en el área de comunicación y que es esencial para los economistas, ¿ya? Lo mismo que el área de inglés. Digamos, ustedes como economistas, algunos van a querer seguir haciendo un posgrado, especializándose, y la elección natural o preferencia de muchos los economistas es universidades anglosajonas. Lo mismo que la internacionalización, ¿no es cierto? El idioma, el inglés, el idioma que se habla en los negocios, en la política pública, en las relaciones internacionales, ¿ya? Y eso también es algo que nosotros acá destacamos. Digamos, ustedes tienen C inglés yo diría eso, o sea, hay una flexibilidad que yo creo que pocas universidades y carreras lo tienen, más que nada los anglosajones que llevan años, digamos, innovando en materia de docencia y educacional. Y yo diría que estas trayectorias que les van a permitir a ustedes, digamos, definir sus intereses personales, porque nosotros vamos a ir implementando, digamos, esto es como una especialización, ¿no es cierto?,
lo que se llama minor, la universidad está impulsando mucho lo que son los minors, como áreas de especialidad dentro de las carreras. ¿Por qué? Porque cuando uno va al mercado laboral, ¿no es cierto? Y bueno, Emiliano, tú nos podrías contar un poco más de eso, tu experiencia. Te piden muchas veces si tú tienes cierta especialización dentro de economía. Por ejemplo, finanzas, economía financiera, que es un área también que yo diría que es un sello de la mención de economía. Es un sello que uno no lo va a ver en otras universidades. Uno puede tomar cursos de finanzas, es cierto, pero la economía tiene un área y han desarrollado mucho lo que es la economía financiera. Ustedes saben que hay varios premios Nobel de economía que hicieron grandes aportes a finanzas, como Franco Modigliani. Entonces, este es un sello distintivo, ¿no es cierto? Que además a ustedes después, a través de los electivos, les va a permitir a ustedes poder especializarse a aquellos que les interesa el área de finanzas. ¿Ya? Probablemente terminen en otro logo de Wall Street, ¿ya? Pero les va a permitir a ustedes desarrollar esa área. Incluso pueden trabajar en agencias regulatorias como la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? O sea, ahí ustedes también pueden... Yo trabajé mucho en el área de finanzas, pero desde el punto de vista de la regulación financiera. Hay cosas muy interesantes. Uno aprende cómo opera el mercado financiero y también aprende cómo la economía puede aportar desde un punto de vista de la política pública. Y eso yo creo que es una de las cosas más destacables dentro de los economistas, el aporte a la política pública. Muchas gracias, Orlando. Oye, Emiliano, juguemos un poquito en el tiempo. Tú tienes 37, recién 37 cumplido. años. Ya. Vámonos 25 años atrás. ¿Qué habrías hecho tú frente a una malla como esta? ¿Qué decisiones habrías tomado? Me pasa, mirando esta malla es como cuando uno va a un restaurante y ve hartos platos y te gustan todos, como que uno dice, chuta, me comería este o este, porque siento que primero 14 electivos ya el número, ¿cierto? A uno lo impacta. Si vieron, me imagino que la mayoría antes de entrar a la U se puso a ver distintas mallas y todo, y ya ver 14 electivos impacta, entonces esa flexibilidad de buena primera, claro, te llama mucho la atención, ¿cierto? Inclusive te puede hasta congelar un poco en la decisión, pero al menos en mi caso personal, a mí lo que me sedujo de estudiar economía, yo no soy de formación original economista, estudié administración pública en esta universidad, y gracias a que tuve muy buenos profes del área de economía, que exigían mucho, eran muy rigurosos, yo creo que lo más, en mi humilde opinión, lo más motivador, lo más enamorador de la economía es el hecho de que en economía uno aprende a utilizar la matemática para pensar problemas sociales. Y que normalmente es una distinción que a veces en los colegios nos tienden a decir como que no se puede hacer. Como que si uno va a hacer ciencias sociales, va a leer, va a hablar más de cosas. Entonces yo siento que después está en los electivos, el hecho de que se está planeando un minor también en la parte de econometría aplicada, a mí sería como lo que me seduce más, porque los números, los datos, la evidencia ayudan a que en el fondo cuando uno toma decisiones, cuando uno hace planificación, esa planificación se haga en base a los datos, en base a la realidad y no a un juicio de valor o a una opinión que alguien emitió, que es completamente respetable, pero que a veces no son tal cual como la realidad lo describe. Entonces, la línea de econometría sería, por ejemplo, en mi caso, una línea que me seduce mucho, y también la línea de microeconomía, que inclusive ahí se mezcla también con el hecho de que hay ramos de historia económica. Entonces yo siento que micro y econometría son dos líneas muy interesantes, y sobre todo un poco también en base a lo que decía el profesor Balboa, de que hoy en día la línea de econometría está adquiriendo, o la línea, podríamos decir, empírica de los datos, está adquiriendo cada vez más importancia. Tradicionalmente un economista tenía mucha formación en micro, en macro, pero aquí ya lo estamos viendo, ya hay 2 ramos de econometría obligatorios. Y uno puede seguir profundizando en eso. Entonces, al final del día, te entrega una skill que hoy el mercado laboral está valorando mucho y que además le permite al economista plantearse en el debate sobre los datos, sobre la ciencia de datos, sobre Big Data. Entonces, al menos en mi opinión, en mi caso personal, esa línea me gustaría mucho, o si tuviera esa posibilidad de volver el tiempo atrás, en esa línea profundizaría. Oye, hablando un poco del tema del desarrollo laboral que tocó Emiliano, ¿en qué lugares permite trabajar esta malla? Pensemos, recién egresados, ¿por qué caminos se podrían ir nuestros egresados? Yo diría que a grandes rasgos, una característica bien distinta del economista
economistas que podemos desarrollar en áreas muy variadas y en sectores muy variados. O sea, tenemos muchos economistas que trabajan en la empresa, en el sector privado, ¿no es cierto? Y en áreas que uno no se imagina, que van desde lo que uno piensa cuando hay un economista en una empresa privada, de estar en el área de finanzas. Pero uno se sorprendería que hay economistas que hay en áreas de estudio, ¿no es cierto? Economistas en áreas estratégicas, toma de decisiones. De hecho, los economistas, nosotros tenemos enseñanza de teoría de juego. La teoría de juego permite todo lo que es el análisis estratégico, que es clave en la toma de decisiones de muchas empresas a nivel gerencial. Por eso que uno también observa economistas en áreas gerenciales, incluso en marketing, en muchas áreas dentro de las empresas, pero también tenemos gente que le gusta hacer política pública. O sea, ahí tiene canal natural, ¿no es cierto?, es trabajar en instituciones del Estado, ¿no es cierto?, y tenemos gente bien colocada en instituciones como el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, subsecretarías, donde ellos están en el día a día evaluando desde una mirada de economista, ¿no es cierto?, la política pública. También hay gente que se dedica a temas de pobreza, trabajan en ONG. Tenemos una destacada egresada que trabaja en las Naciones Unidas, que trabaja en programas que se especializan en el cambio climático. Los economistas tenemos mucho que decir en cambio climático. Hay un premio Nobel, Nordhaus, que se lo dieron porque incorpora la economía para estudiar algo tan importante, trascendental y actual como es el cambio climático. O sea, ustedes se dan cuenta que los economistas podemos trabajar en muchas áreas, digamos, y en muchas instituciones. Tenemos también economistas en instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Fondo Monetario. O sea, podemos básicamente trabajar en todas las áreas porque tenemos esa mirada, ¿no es cierto?, tanto de las ciencias sociales como científicos, que es un gran valor en el mercado. Entonces, resumiendo un poco, esta nueva malla permitiría que un economista USACH pueda trabajar en cualquier área de la empresa, es lo que entiendo, También, ¿no? sí, Marketing, también ¿cierto? los electivos te permite, por ejemplo, ustedes en un electivo podrían perfectamente hacer lo que nosotros llamamos como una especie de pasantía, ¿no es cierto? Entonces podrían ustedes decir, o una empresa, queremos un alumno de economía, ¿no es cierto?, o ingeniero comercial, que nos pueda resolver un problema en particular. Y eso lo permite los electivos. Esperemos un poquito porque quiero que lo desarrollemos de una manera un poco más profunda porque es algo súper innovador que nos abre las puertas a conocer el mundo laboral desde muy chicos, voy a decir. Ustedes no son chicos, pero están recién empezando este camino. En resumidas cuentas, permite trabajar en cualquier área de la empresa: marketing, recursos humanos, inversión, por supuesto, finanzas, centro de estudios, operaciones. También, proyecciones. Yo, por ejemplo, no compro $1 hoy día que trabajo en este departamento, hace 3 años ya, si un economista no me ha dado la recomendación. No, me ha ido bien. Me ha ahorrado hasta 50 pesos, debo decir. También permite desarrollarse, que ha sido un sello USACH siempre en la economía financiera, en data science. Perdón, pero ¿ustedes me pueden explicar un poquito, súper corto, cómo se aplica el data science desde la economía? Data science es como un concepto un poquito a veces etéreo, que puede incluir muchas cosas, pero, por ejemplo, la econometría, que es una de las disciplinas principales que se aprende en economía, básicamente consiste en agarrar conjuntos de datos, bases de datos que un ministerio las puede recoger por índole administrativa, o bases de datos que alguien puede armar porque quiere medir algún fenómeno, y con esas bases de datos, a partir de software estadísticos como R, Python, etc., sacar determinados hallazgos o determinadas conclusiones de esos conjuntos de datos. También con ciencias de datos, con una área, ¿cierto?, dentro de esa disciplina, podríamos decir, que son las series de tiempo, tú puedes predecir cosas hacia adelante. Por ejemplo, mirando cuál ha sido el comportamiento del dólar en los últimos 2 meses, y con un modelo ajustado, bien probado, ¿cierto?, que se construye bien, tú podrías predecir hacia adelante cuál va a ser el precio del dólar. Por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica aquí en la USACH, con puro ingeniero eléctrico, y por ejemplo nos conseguimos datos de empresas energéticas
datos de los consumidores, vemos la historia de cuánto han consumido, ¿cierto? Cada una hora o a veces cada un mes o a veces por día determinados consumidores, y con modelos estadísticos uno puede predecir hacia adelante cómo se va a comportar ese consumo. Y uno dirá, oye, ¿y eso por qué sirve? Bueno, sirve porque, por ejemplo, cuando se regula la tarifa energética, esa tarifa energética se regula sin tener tanta idea de cómo se comporta el consumo. Entonces, por ejemplo, un modelo estadístico que ayuda a entender mejor cómo se comporta el consumo, que lo ayuda a predecir, podría incluso servir, como lo mencionaba el profesor Orlando, para que la regulación de tarifas sea una regulación que sea más justa para con el consumidor. Miren, ustedes no ven desde el ángulo que yo veo aquí, pero justo al frente mío tengo al profesor Javier Espinosa, que puedo decirle que es como el padre del Data Science dentro del departamento, formado en Londres en esa área, y es el director del magíster en ciencia de datos de la universidad, que tiene otra particularidad también, que está enfocado no solo en la gestión privada, sino también a la gestión pública. Entonces vamos a ver si me da el vamos o no, pero podríamos resumir como que el data science es poder procesar una gran cantidad de datos que no podríamos hacerlo, ¿cierto?, desde la hora hombre, como se decía artesanalmente, y tomar decisiones a partir de ello. Miren, me pasea. Eso enseñamos dentro de todas las comunicaciones. Otra área que permite trabajar profundamente esta malla es la gestión pública y tomar decisiones públicas. Algo que también yo he aprendido es que la política es lo que nos da las reglas del juego por donde se puede desenvolver la economía. Acá no son áreas que están separadas como en los diarios, que uno tiene el cuerpo política y el cuerpo economía. Y si se dan cuenta y miran 20 años atrás, creo que en todas las elecciones presidenciales han habido economistas compitiendo. Y hoy día en este gabinete hay 6 economistas en áreas tampoco tradicionales de la economía. Por ejemplo, Jessica López, ministra del MOP, es economista, y hay 9 subsecretarios que también son economistas. Y en áreas también diversas como salud, educación, etc. El jefe de gabinete ni les cuento, son los mandamases. Orlando, hablaste un poco de las habilidades de esta nueva malla que quiero apuntar un poco. Tenemos acá comunicación efectiva, donde aquí yo soy the boss. Y hay una cosa súper particularidad que hemos hecho, súper particular porque partimos identificando las necesidades. Hablamos con egresados, con profes, con empleadores, y estas decisiones, ¿cierto?, que toman los economistas, tocan el bolsillo, ¿cierto? Tocan el bolsillo. ¿Y cómo puedo decir que hay que subir, ¿cierto?, la tarifa de algo 30 pesos y no tener un estallido, ¿no? ¿Por qué el ministro de Hacienda nos dice no hay que sacar el sexto retiro? Entonces, dentro de la economía hay algo que es súper importante, que es comunicar y persuadir a nuestra audiencia, desde la empresa, desde la política, etc. Y nosotros hemos trabajado una línea súper sólida, que aquí sí que puedo chochear, que tiene que ver con lo que hoy día está haciendo Harvard en el claustro de economía, lo que está haciendo UCLA. Y además tenemos un espacio de difusión donde ustedes pueden aprender qué están haciendo nuestros profesores. Acá el profesor Víctor Salas presenta todos los meses el índice macroeconómico coyuntural. El informe, perdón, pero lo presenta, ¿cierto?, a los estudiantes con un equipo que trabaja con él. Es parte fundamental de la toma de decisiones en la educación superior en Chile. El profesor, como les decía Patilo, la semana pasada nos dio una clase de los aranceles de Estados Unidos y de cómo es el crecimiento de Chile. Y las proyecciones no fueron muy alentadoras, pero bueno, las próximas generaciones podrán tomar mejores decisiones. Y hay otras habilidades que son súper importantes, donde aquí le voy a pedir al profe Balboa que desarrolle mejor, como por ejemplo el inglés.
tú estudiaste, ¿cierto?, fuera de Chile y para ti el inglés ha sido fundamental. Sí, o sea, yo le voy a contar un poco mi experiencia, que yo creo que fue también parte de la experiencia de muchos compañeros, incluso alumnos míos que han decidido seguir estudiando, no estoy hablando necesariamente seguir el área de economía, estamos pensando en gente que puede perfectamente seguir magíster en otras áreas, en finanzas, hay muchos que siguen magíster en finanzas, incluso MBA, pero ustedes saben que la universidad, aunque ustedes crean que es una universidad en Alemania o en Francia, les van a dictar clases en inglés. ¿Se dan cuenta? Porque el inglés, la mayoría de la literatura que hay, el research aplicado, o más bien teórico, es en inglés. ¿Se dan cuenta, no? Los profesores van a dar literatura más avanzada que está en inglés, y por eso es importante la línea de inglés que tenemos nosotros. Tenemos 6 cursos de inglés. Claro, uno podría decir, voy a salir hablando perfecto inglés como un native speaker. No, pero sí les va a permitir, ¿no es cierto?, ir acercándose a muchas de las metas que ustedes tienen. Yo quiero hacer, a lo mejor hay alumnos que no quiero seguir un posgrado, quiero hacer negocio, pero les va a tocar en algún momento hablar con europeos o norteamericanos en los procesos de internacionalización y les van a hablar en inglés, les van a escribir en inglés. ¿Se dan cuenta? Mucha gente pierde oportunidades por eso mismo, porque no domina el inglés. Orlando, ¿y nivel cuál es la intermedio. diferencia en la formación del inglés para economía con la formación que uno tiene tradicional, por ejemplo, en el colegio, en el norteamericano? ¿Qué particularidad existe? Yo diría que uno lo nota más en la forma como escriben los economistas, cuando uno ve paper, tienen una forma en particular de escribir, ¿me cuenta, no? Entonces, y es lo que más les cuesta a uno, que no es nativo en términos del idioma inglés, es la escritura, ¿ya? Y el área de economía tiene una forma de escribir o de expresarse. Incluso las ideas, no estamos hablando tampoco necesariamente paper académico, estamos hablando de, por ejemplo, Krugman tiene como una especie de, esto que se le llaman ¿Decálogo? Claro, donde él escribe, por ejemplo, en el New York Times o Jeffrey Sachs, donde escriben para una audiencia en general y escriben todo en inglés. Todo en inglés y tienen una forma de expresar las ideas. Los economistas tendemos mucho a hablar de los datos, la evidencia, los hechos y empezar a formar hipótesis y citar incluso algunas referencias, pero eso lo hacen todo en inglés. ¿Se dan cuenta, no? Oye, siguiendo un poco con esta formación, 14 electivos, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, a personajes que trabajan en Google, que trabajan en el mundo de la música, pobreza, superación de la pobreza, hasta el amor. ¿Por qué dirías tú que es tan importante un enfoque multidisciplinario en la enseñanza de la economía, Emiliano? ¿Cómo lo has vivido tú también en forma personal? Yo nunca me voy a olvidar que cuando estudiaba administración pública, y en administración pública uno de los temas clave o hot topics es las políticas públicas, una vez un muy buen profesor de economía, para variar, me dijo, las políticas públicas se piensan desde la economía. Y claro, ahí lo que en el fondo me estaba diciendo es que en las políticas públicas participan equipos de sociólogos, ingenieros, etcétera, pero normalmente el criterio, el análisis costo-beneficio, termina siendo muchas veces el criterio que se termina imponiendo. Entonces, una malla que pone, ¿cierto?, 14 electivos, básicamente te está invitando a ese mundo de la multidisciplinariedad. Y si recogemos los datos de lo que mencionabas tú, Marisol, de que en las últimas elecciones o en los cargos importantes, uno normalmente ve muchos economistas, o no sé, nunca me voy a olvidar, yo estaba en el Magíster Mundial, soy muy fanático del fútbol, Mundial del 2014, Holanda se va a una definición de penales, cambian el arquero. Y todos decían, ¿cómo cambian el arquero? Era un arquero especialista en atajar penales. Todo el Mundial, toda la gente hablando de teoría de juegos, de por qué Van Gaal, que era el director técnico, había elegido ese arquero. Entonces, si hoy la economía te aparece cuando estás leyendo deporte, cuando estás viendo una película, cuando estás viendo una serie, es precisamente porque en los últimos, yo diría, de los 70 en adelante, con harta fuerza, en los 80 más, la economía expandió su campo de análisis, sus brazos, a
campos o esferas que normalmente estaban privadas para otras disciplinas. Por ejemplo, cuando a Gary Becker le dan el Premio Nobel de Economía, precisamente se lo dan por eso. Dicen, esta persona se encargó de extender el análisis económico a disciplinas o a esferas de la vida donde antes la economía no tenía nada que decir. Y si me dan un minutito explico una que a mí me encanta, la economía del crimen. Hasta antes de Gary Becker, el crimen se trataba, la criminología, cuando estudiaba el crimen y pensaba por qué los criminales cometen delitos, tendían a creer o a aceptar que las hipótesis que explicaban por qué se cometía un delito tenían que ver con cosas de índole psicológica, con traumas, cosas de ese tipo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que yo no me puedo meter en la cabeza de una persona a cambiar la cabeza de esa persona, a menos que sea DiCaprio, ¿cierto?, en el origen. Entonces, como no se puede cambiar la cabeza de las personas, y yo supongo que los crímenes se ocurren solamente por algo que se originó en la cabeza de la persona, no podría combatir el crimen. Pero en cambio, cuando la economía del crimen toma el fenómeno del crimen, dice no, el criminal es como cualquier tomador de decisiones, que mira los costos, que mira los beneficios, y en función de eso decide. Y resulta que esos costos sí los administra la autoridad. Porque uno de los costos cuando tú vas a cometer un delito es la probabilidad de que te pillen cometiendo ese delito y que haya una sanción. Y eso, a diferencia de un trauma que ocurre en la cabeza de una persona, sí es manipulable por la autoridad. La autoridad sí puede transformar eso. Entonces, claro, al final del día, cuando la economía irrumpe en disciplinas como en el crimen, como en la familia, como en la educación, siento que lo que ha terminado logrando es que aprendemos de esa situación, aprendemos de ese fenómeno desde un punto de vista, una perspectiva que no habíamos visto antes. Entonces, una malla con 14 electivos es muy ad hoc a eso, porque te está diciendo el mundo de la economía hoy se mueve de manera disciplinar, te invito a que te des cuenta de eso, a que busques el área que más te gusta, y ahí está la flexibilidad. En el fondo no es como pasa muchas veces en muchas mallas, que uno termina con una especialidad por cómo la malla estaba organizada y no hubo mucho que decidir. Acá macroeconometría van a tener para regodearse, pero ya después si le interesa crimen, si le interesa deporte, si le interesa educación, van a estar los electivos ahí y no, al final del día es como no van a haber restricciones. Tanto que estamos en economía acostumbrados que la restricción de presupuesto, que la restricción de acá, bueno, acá está una malla sin restricciones. Y sabemos que un óptimo sin restricciones siempre es mayor o igual a un óptimo con restricciones. Oigan, otra cosa, bueno, en los electivos, como dijo el director, pueden tomar distintas disciplinas como derecho, ¿cierto?, periodismo, filosofía, se podría también, ¿no?, que se desarrollan en conjunto con la universidad. Y otra cosa que yo personalmente creo que es súper, súper importante es que muchas veces uno egresa, ya ha estado 5 años estudiando, un 6º año haciendo la tesis, preparando el examen de grado, donde hoy día además se va a poder hacer en esta carrera elegir entre una tesis o un paper, y el peso de la presentación va a valer mucho más porque, como les decía, los economistas transmiten sus decisiones y los conocimientos a través de la comunicación. Y una gracia que tiene esta malla es que van a haber cursos en el mundo real. Ustedes, o quienes elijan cierta economía que permite esta malla, es que se trabaje dentro de un curso, ¿cierto?, en una empresa, de verdad solucionando un problema. Sí, yo creo que la flexibilidad, ¿no es cierto? Aunque, claro, uno piensa flexibilidad significa voy a tomar cualquier cosa. No, porque uno tiene una tendencia natural a irse hacia ciertos intereses y habilidades. Y hay gente y estudiantes que les interesa más bien el área del sector privado, las empresas, y una forma de alguna manera de que ustedes conozcan cómo operan las empresas, los problemas que enfrentan las empresas, es a través de electivos donde ustedes podrían, ¿no es cierto?, por ejemplo, analizar un problema de una empresa o incluso problemas relacionados con una comunidad, ¿no es cierto? Una empresa necesitamos evaluar, ¿no es cierto?, la expansión de un proyecto y estos típicos enfoques de FODA y Porter, ¿no es cierto?, de que como el entorno, Porter tiene una de las gracias que incorpora la mirada de los economistas, que es un poco lo que también vamos a hacer esta malla, que es la mirada de los economistas a problemas que uno piensa que solamente es del ámbito de administradores de empresas. Entonces, las amenazas, ¿no es cierto?, cómo la competencia puede amenazar, ¿no es cierto?, cuando uno lanza un producto en el mercado, un economista tiene mucho que decir de
cómo va a reaccionar la competencia, ¿no? Y eso es lo que uno estudia en microeconomía. Entonces la empresa perfectamente les puede pedir a ustedes, nosotros queremos hacer cuál es el impacto que tiene, ¿no es cierto?, el lanzamiento de un producto al mercado, no solo sobre los consumidores, y está todo también la economía mucho que decir, sino también cómo la competencia o incluso el regulador puede reaccionar. Bueno, entonces, ¿no? Es un gran aporte. Concluyendo un poco, hay cursos que tienen la validez de un electivo, ¿cierto?, que permiten el desarrollo en el mundo real dentro de la empresa. Y hay un concepto que se repite mucho en economía, ¿no?, que es el ahorro. Y muchas veces asociamos el ahorro con el tema monetario. Pero yo hoy día creo que lo que más vale es el tiempo. Y esta malla permite ahorrar el tiempo. Ahorrar el tiempo, pueden desarrollar un minor en el área que ustedes escojan y adelantar un magíster. Tomándolos con los electivos se puede adelantar el desarrollo de un magíster. Así que esta es una malla innovadora que creo que se diferencia a mucho de lo que conocemos hoy en el país y que está mirando hacia el mundo, que es lo que estamos convencidos y convencidas que tiene que hacer un economista. Así que ahora, para concluir, les pediría que ustedes hagan preguntas. Es su momento. Sobre el tema del magíster, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se podría adelantar? Aquí voy a mirar directamente al director de carrera, al director del Departamento de Economía, y lo voy a encarar. Gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Disculpa. ¿Tu nombre? Martín. Mira, si miras la malla, los electivos empiezan a partir del 4º año. Desde ahí tú puedes empezar a hacer asignaturas de magíster. Y inicialmente tú te puedes ir por ciencia de datos, historia económica, magíster en economía financiera, magíster en ciencia económica, si quieres profundizar por el análisis económico, gestión y políticas públicas, también el MBA que está en la facultad, magíster en otras facultades. Eventualmente podrías terminar incluso muy cerca del término de la carrera de pregrado. Entonces, cuando Marisol indica que se puede ahorrar tiempo, esto permite ahorrar mucho tiempo porque los electivos justamente empiezan temprano para eso. ¿Okay? Entonces, la filosofía de la malla implica que tenemos un bloque de formación en economía súper fuerte, lo típico que es microeconomía, macroeconomía, econometría, formación cuantitativa muy fuerte en matemáticas, lenguaje de programación, y después ustedes pueden ir profundizando o articulando con otras carreras. ¿Ok? Eso. ¿Más preguntas? Lo que pasa es que cuando hacemos la práctica profesional tenemos más ramos. Mi duda es cómo está pensado que nosotros demos esos ramos. ¿Están despertino? ¿Cómo? Sí, mira, uno tiene que considerar que nuestra oferta, digamos, de asignaturas no tiene que ver solamente con lo que nosotros ofrecemos acá en el pregrado. Tiene que ver con la oferta que ustedes van a tener en posgrados, en otras carreras de la universidad, tendría que ver todas las posibilidades que existen para tomar esa asignatura. Entonces, si tiene alguna restricción de tiempo, esa asignatura la puedes tomar perfectamente en vespertino, digamos, y puede estar a su vez articulando con algún programa, con otra carrera, haciendo un minor, con un posgrado, etc. Hay mucha oferta en el vespertino, entonces en ese sentido de tope, digamos, no hay ningún problema. ¿Ok? Y también tenía otra duda. Lo que pasa es que al menos yo soy de 3er año y yo ya tengo esa malla. Lo que pasa es que Está nueva, ¿cierto? Sí. Perfecto. La malla anterior a esta, por ejemplo, tenía lenguaje de programación en casi el último año. Y a nosotros nos combinaron. Y dieron por hecho que nosotros ya teníamos algunos datos dados por hecho. Cosa que no fue así. ¿Qué pasaría si es que volvemos a tomar ramos que toquen con gente más grande, por decirlo? Sí, mira, ahí
ventaja que vimos en adelantar lenguajes de programación fue justamente sentar las bases para lo que viene en la carrera. Nuestra mirada ahí es que más que un curso hacia el final, donde dijéramos, enseñamos R, enseñamos Python y todo lo, o Julia o MATLAB, hacia el final y tratáramos de soslayar una brecha, fuese como algo integral de lo que nosotros hacemos en la carrera. Entonces adelantamos muchísimo computación, que ahora es el lenguaje de programación, para que sea parte de la base. Y más que un curso específico, nuestra idea es que las herramientas computacionales sea un estilo del departamento, de cómo enseña el departamento, de un estilo de la carrera. Entonces todos estamos tendiendo hacia que todas nuestras asignaturas tengan algo de computación. Desde introducción a la economía, aquí hay algunos de nuestros alumnos que ya están haciendo tareas en Excel que algunas veces reclaman, pero van a ver los beneficios más adelante. Entonces, esa fue la filosofía y lo que pedía también el mercado, no porque se nos hubiera ocurrido a nosotros. Entonces, necesitábamos eso desde la base. Entonces, ante lo que percibo como lo fundamental de la pregunta de ¿está más adelante computación? Sí. ¿Estamos convencidos de algo así? Por supuesto. Necesitan ustedes que eso se aprenda en la base. Y créeme que a medida que vas pasando por econometría, vas a sentir un alivio mucho más grande que tus compañeros que lo hicieron después, porque ahora ya formaste la base. Y cuando quieras irte hacia econometría 2, hacia microeconometría, hacia econometría de serie de tiempo, créeme que esto que tú hiciste antes que tus compañeros de la antigua malla, lo vas a agradecer. Te vas a acordar de mí. Hola, buenas tardes. Mi duda era respecto a los electivos. Si es que nosotros desde ahora podemos ver algún tipo de listado con los electivos que se ofrece por cada año, porque conversando con mis compañeros, claro, o sea, vemos los nombres de los ramos ya específicos, pero nos queda ahí un poco la duda de cómo funcionan, o sea, no cómo funcionan, sino cómo es la oferta de los electivos que tiene esta malla. Más que electivos, ustedes van a ver trayectorias que nosotros vamos a proponer. Y hay muchas trayectorias que van a definir una certificación que va a terminar con un minor, por ejemplo, y otras trayectorias que podrían en este momento no terminar en alguna certificación, sino que es algo más específico que quiere el estudiante. Entonces, eso nosotros, como tú bien dices, vamos a tener un catálogo semestre a semestre donde van a tener esas posibilidades de entrar, ojalá en algo que tenga algún sentido, digamos, secuencial, hasta que terminas esa línea. Entonces, no queremos que sea algo así como que se ofrece este electivo acá, este electivo allá, en una lógica que no tenga algún sentido. La malla tiene una estructura, se basa en una base de formación que todo economista necesita, y luego ustedes van haciendo trayectorias. Una de esas posibles trayectorias que va a ser parte de nuestra oferta, ojalá permanente, es las articulaciones que vamos a hacer con los posgrados. Y los posgrados ya están proponiendo articulaciones que deberían quedar en la oferta, digamos, permanente. Además que hay líneas que no están explícitamente acá, que están en la antigua malla, por ejemplo, comercio internacional. Eso va a ser un minor ahora para nosotros. Va a estar la posibilidad de tomarlo y profundizar en eso, por supuesto, algo súper importante. Pero hay muchos estudiantes que quizás no querían profundizar tanto en eso. Entonces tienen otros intereses, toman otras trayectorias. Entonces yo te diría, va a haber un catálogo de asignaturas, por supuesto, pero vamos a proponer el sentido también de esas asignaturas. Ahí sí. Bueno, para obtener la certificación no se tiene que equivocar en ningún electivo, ¿no? Como seguir esa línea. O en el caso, no sé, pues si a mí por lo menos me interesa el lado financiero y escojo, no sé, 6 electivos financieros y son 7. No tengo la certificación, ¿no? ¿O qué pasa en ese caso? Las certificaciones, diría que las más relevantes, al menos desde el punto de vista de cómo se está desarrollando en la universidad, son los minors. Los minors son básicamente 5 asignaturas.
pueden ser dos del plan común y 3 electivos. Ahora, cada minor tiene sus reglas del juego. Tienes que tomar ciertas asignaturas para sacar esa certificación. Tú puedes no completar el minor, pero puedes tomar 4 de esas asignaturas que van a valer como electivos, pero para sacar ese minor específico tendrías que tener esa quinta asignatura. No es que no valga, sino que vas a poder seguir cursando la malla y vas a poder ir conociendo dónde tú te sientes mejor o dónde te desenvuelves mejor. Van a valer como electivos, pero para sacar el minor específico, si tú no alcanzas o no quieres, por algún motivo, a tomar toda la línea, en ese caso no tienes esa certificación específica. ¿Se entiende? Porque las certificaciones son trayectorias, digamos, o la formalización, la certificación de una línea completa. ¿Ok? Sí, no sé si sí, se entendió súper bien, pero ya en ese caso no se tiene la certificación si es que no se cumplen los 5 o 6 electivos que se necesitan, pero no se pierden, ¿no? O sea, si yo quiero en un futuro, no sé, el máster de finanzas y solo tomé 4, ¿se convalidan esos 4? Por supuesto, son parte de la malla. Es que es también opción si tú quieres. Nosotros vamos a proponer las trayectorias. Esto nosotros ofrecemos caminos, pero tú perfectamente puedes cursar, digamos, los electivos en algo que no te lleve necesariamente a certificaciones. Nosotros creemos que las certificaciones dan valor, pero si tú quieres cursar de todo tipo de electivos, digamos, 2 cursos por cada carrera de la universidad, que no te lleva una línea completa, perfectamente lo puedes hacer, pero dentro del marco de lo que el plan de estudio requiere, que en el fondo tiene que tener algún sentido dentro del estudio de nuestra disciplina. ¿Se entiende? Entonces hay un cierto porcentaje de electivos que lo pueden cursar filosofía o humanidades, otro porcentaje algo más cuantitativo. Hay ciertas reglas, pero dentro de esas reglas ustedes pueden cursar absolutamente lo que quieran. Como decía, disculpa para conectar con lo que decían Emiliano, Orlando y Marisol, también pueden ser electivos que tú puedes cursar en la empresa, resolviendo un problema real. O también participando con grupos de trabajo de profesores del departamento. También está esa posibilidad. Grupo de investigación. Ahora sí, disculpa. Dale. Sí, y esta es la última pregunta. Con el tema de, no sé, en caso hipotético, toda esa generación escoge el mismo electivo. ¿No hay como problema de cupo o cómo funciona el tema de cupos por electivo? Si es que son electivos de otras carreras, nosotros vamos a especificar cuántos cupos hay por cada trayectoria, porque nosotros tenemos que ir a las carreras. Nosotros nos vamos a transformar en un centro de articulaciones en economía, porque nosotros estamos atrayendo otros estudiantes que también cursan asignaturas con nosotros. Y vamos a tener esa oferta para toda la universidad. Y ustedes también van a tener esas posibilidades en toda la universidad. Ahora, depende también de la infraestructura o de los cupos que abran las otras carreras, específicamente saber cuánto podemos nosotros ofrecer. Y eso va a estar puesto, digamos, publicado junto con la oferta. Pero sería eso, o sea, cuando nosotros nos conectamos o vamos a cursar algo con otra carrera, depende de la disponibilidad de ellos respecto a cuántos estudiantes nosotros podemos articular con ellos. Y ahí uno escoge los electivos por promedio de notas, ¿no? Así como, ¿cuál es como a quién se le da preferencia? En ese caso serían las reglas del juego básicamente de ellos. Nosotros podemos, en la formalización, porque estamos formalizando todos estos acuerdos, podemos llegar a otra alternativa, que es la utilizada por la FAE, que es promedio, pero otras facultades podrían tener otras reglas de ingreso. Ahí tenemos que respetar lo que ellos dicen, lo que dice la carrera, digamos, que hospeda la asignatura. Y ahí no nos podemos comprometer a que sea de una forma específica hasta que ya esté formalizado ese acuerdo. Y esa formalización la estamos teniendo muy rápido. Estos 2-3 meses ya deberíamos tener mucho de lo que formalizado, mucho de lo que estamos hablando ahora. ¿Ok? Perfecto, esas eran mis dudas. Muchas gracias por su tiempo. Entonces, concluyendo un poco, esta nueva malla permite
poder trabajar en cualquier área de la empresa. Brevemente, un tema que no tocamos es que a muchos nos gusta la investigación y el mundo académico. Permite ser ayudante de investigación desde muy temprano, ¿cierto, profesor Salas? Y tener un protagonismo desde 2 equipos, ¿cierto? Y permite... Yo trabajo también con los estudiantes y tienen que presentar en el mundo real. Se trabaja en investigación desde muy temprano, lo cual también es un lujo y entregándole mucha confianza a las decisiones que toman los estudiantes con la tutoría, ¿cierto?, de sus profesores. Permite poder transmitir el conocimiento que adquieren y dar una razón, una justificación a las decisiones que pueden tomar, que va a impactar, como les decía, a muchas personas. Y permite, como me habría gustado a mí, ahorrar el tiempo. Articulación con otras carreras, saber desde muy temprano conocer el mundo profesional, saber lo que a uno le gusta, lo que no le gusta y poder comenzar un posgrado desde mucho más temprano. Van a ir aprendiendo que en un mundo que cada vez nos pide más especialización y más conocimientos, el ahorrar tiempo es algo maravilloso. Y, miren, no sé, nunca me tuvo buena el presentador, no hubo caso. Un espacio que tenemos solamente en este departamento, creo que la universidad, ¿no? Es, bueno, el día jueves en el bloque 3 tenemos un espacio destinado a la difusión de lo que hacen nuestros académicos en el departamento. Mañana está de invitado el profesor Gonzalo Marner, que también fue subsecretario durante 3 periodos, que nos va a presentar sobre el estado actual de la economía chilena. Y el 19 de junio tenemos una próxima presentación. Informe macroeconómico coyuntural. De mayo. Así que cordialmente invitados, ahora sí, no me falles, y cordialmente invitados a seguirnos y conocer más en el Instagram economía.usach y en la página web. Y para concluir, damos las gracias al profesor Orlando Balboa, al profesor Emiliano Fuchs, al director del departamento Carlos Llévenes y a ustedes, por supuesto. Así que un aplauso, por favor.